Ahora quiero presentar a mi amigo, una gloria de la prensa cubana en todo el mundo, Carlos Alberto González. Después del desastre que hubo en Cuba, el primer saco y los primeros zapatos que me los pude poner a través de Suárez Rivas, no sé si Suárez Rivas vive todavía, vive, entonces fue gracias a ustedes por todas las cosas que hicieron. Bueno, buenas tardes. Ya un viejo compañero de estudio, él estudiaba y yo no. Bueno, yo voy a hablar de la parte política de la historia de Cuba. Acérquese el micrófono. Acérquese. Sí, voy a hablar de la parte política de la historia de Cuba. Porque hay una gran interrogante. ¿Por qué si las cosas iban razonablemente bien, por qué el país se torció? ¿Qué pasó en 1959? ¿Por qué comenzó a pasar antes de esa fecha? Entonces, mi impresión, y todo esto es una cosa muy subjetiva, porque la interpretación de la historia, yo no soy historiador mucho, yo soy un lector de libros de historia, comentarista de la historia de mi país y de otros países. Y todo esto es muy subjetivo. Pero yo creo que Cuba empezó a torcerse incluso antes del establecimiento de la República, en 1900. Empezó a torcerse porque, de la misma manera que la segunda mitad del siglo XIX fue, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural y social, muy notable en Cuba. Y hay un momento que se puede llamar el siglo de oro de Cuba en el siglo XIX. Y es esa segunda mitad del siglo XIX donde aparecen figuras importantes en la literatura, en la ciencia, algunos en la economía. Y hay un dato interesante. España era un país con limitaciones, pero el nivel de escolaridad de Cuba en el momento en que los españoles se van, en 1898, era más alto que en España. El nivel de alfabetización de los cubanos, lo que quiere decir que desde el punto de vista educativo los españoles hicieron su trabajo de una manera honrosa. No quiere decir que el país estuviera extraordinariamente bien en el tema de la alfabetización, pero tampoco lo estaba casi nadie en esa época en el mundo. ¿Qué falló? Bueno, de la misma manera que había una especie de renacimiento económico, social y cultural en ese último tercio del siglo XIX, había un ímpetu revolucionario muy activo y muy realmente ejemplar. Aquellos personajes que hicieron la guerra contra España y que se sacrificaron, que sacrificaron sus fortunas y que se arruinaron en el esfuerzo bélico y que hicieron enormes sacrificios desde el punto de vista militar, merecen todo nuestra simpatía y nuestro apoyo, y además efectivamente eran gente extraordinaria. Pero no hubo una verdadera reflexión sobre qué hacer después del triunfo. Se sabía que queríamos la República, el establecimiento de la República. La República es un orden, a mi juicio, no superado todavía, artificial. Es decir, todos tenemos que subordinarnos al imperio de la ley, todos somos
iguales ante la ley. Si vamos a prescindir del abolengo para asignar destino profesional de alguna gente, para todo el Estado, porque ya no tiene sentido apelar al abolengo, a la prosapia familiar, ni mucho menos. Tenemos que contar con la meritocracia, es decir, los méritos son los que determinan que una persona pueda ejercer la autoridad o incluso que pueda formar parte de la burocracia nacional. La República implicaba un sometimiento no solo a la ley, sino a una idea fundamental, que la función del Estado era proteger los derechos individuales y que todos teníamos que subordinarnos a ese elemento y todos teníamos que sostener el principio de la separación de poderes. ¿Por qué? Porque se suponía que la República estaba basada sobre la idea de la protección de esos derechos individuales, y para esa tarea era muy importante que el presidente tuviera unas limitaciones, que el poder legislativo tuviera unas limitaciones y que el poder judicial tuviera unas limitaciones. Y esas limitaciones estaban dadas por la Constitución. La Constitución era un elemento clave. ¿Qué pasó en Estados Unidos que crea la primera república moderna? Para suerte de los norteamericanos, hubo una gran resistencia a la idea de trasladar la autoridad al pueblo. Digo para suerte porque en el momento, en 1787, en el momento en el que los norteamericanos, ante el fracaso de la República de los Estados Unidos, como consecuencia de que tenían unos lazos muy poco sólidos, necesitan crear una constitución. Y esa constitución se crea en 1787 en Filadelfia. Se reúnen un verano como este, muy caluroso, en Filadelfia, y hacen una constitución. Pero después de hacer esa constitución, tienen que convencer a los norteamericanos de las virtudes de someterse a todos esos elementos esenciales de la República. Y 3 personas que escriben una serie de artículos, son 84 artículos de periódico, algunos de ellos con carácter de ensayo, que son largos, se reúnen en los papeles de El Federalista para explicarles y para persuadir a aquellas 13 colonias que iban a suscribir esa manera curiosa de hacer las cosas, que era la primera república. Esas reflexiones, la mayor parte de los artículos los escribió un personaje llamado Alexander Hamilton, que es vecino nuestro, porque nació en el Caribe, nació en una islita pobre, era un hijo, entonces se llamaba un hijo ilegítimo, acabó en Nueva York, acabó estudiando y acabó de secretario de George Washington en la guerra de independencia norteamericana, y acabó siendo un personaje muy ilustre. Hoy en día hay una obra de teatro que se llama Hamilton, que es una obra cantada, una especie de ópera ligera, que es el gran éxito de temporada. Si quieren asistir, les va a costar entre 800 y $1000 la entrada. Así que no les aconsejo que vayan, salvo que Santiago quiera ayudarlos, pero me parece que no es la mejor inversión. Bueno, esa obra que está dedicada a Hamilton está muy bien, porque Hamilton es el autor de 50 y tantos de los 84 artículos del federalismo, pero ahí está la doctrina republicana
muy bien explicada, muy bien defendida. Y nosotros carecimos de todo eso. Es decir, nosotros nos lanzamos no digo nosotros, los cubanos, a la manigua. Hubo actos de heroísmo realmente extraordinarios, hubo actos de entrega a la patria formidables, pero no hubo una reflexión sobre el mañana. ¿Qué íbamos a hacer salvo establecer la república? Pero era una cosa muy abstracta. Llegamos a la intervención de los Estados Unidos. Los Estados Unidos en ese momento es una etapa interesantísima en la historia norteamericana. Era como un baño de oro. Y Golden es una época en donde aparece un personaje extraordinario que se llama Roosevelt, Teddy Roosevelt. Como ustedes saben, estuvo en Cuba, peleó en Cuba, se convirtió en presidente de los Estados Unidos como consecuencia de las casualidades y de su participación en Cuba. Es decir, él era un subsecretario de la Marina, se abandona la subsecretaría de la Marina y se convierte en el jefe de unos voluntarios que eran además unos tipos muy vistosos, que jugaban polo, y se van a Cuba, y él tiene la carga heroica, que siempre es una batalla interesante, importante. Y cuando regresa a los Estados Unidos, lo hacen primero gobernador de Nueva York, con el objeto y con el objeto, sus enemigos políticos, con el objeto de tratar de enterrarlo políticamente, lo llevan a la vicepresidencia de los Estados Unidos, que era como el fin de la carrera, porque siempre en Estados Unidos se decía que era un hombre muy brillante, que tenía unas grandes posibilidades, pero se convirtió en vicepresidente y nunca más se supo de él. Bueno, esa era la percepción que existía de la vicepresidencia. Pero hay un tipo que se llama León Goyos, que mata al presidente McKinley y convierte en presidente a Roosevelt. Cuba tuvo dos presidentes norteamericanos que querían al país. Uno fue Roosevelt y el otro fue Taft, que siguió después de Roosevelt, porque le tocó la segunda intervención norteamericana de 1906. A donde quiero llegar es a que esa falta de preparación, unida a la falta de recursos económicos, durante la guerra contra España, en la guerra del 95 al 98, hubo casi 3.000 pleitos en donde los cubanos laborantes, que era como se les llamaba a los conspiradores, fueron desposeídos de sus bienes. Y esos bienes fueron subastados, en subastas generalmente amañadas, y se apoderaron de ellos los españoles y los amigos de los españoles y cubanos que simpatizaban con España. Y había unas reclamaciones por parte de los cubanos, pero durante las negociaciones entre los Estados Unidos y España en 1898 en París, diciembre de 1898, se acordó que todas las sentencias de los tribunales españoles iban a ser respetadas, que no había vista atrás, no marcha atrás, ni vista atrás, se iba a vivir hacia adelante. Eso quiere decir que la clase política española, la clase política cubana, que coincidía en gran medida con una especie de burguesía ilustrada, especialmente la población blanca, la población negra, que era el 75% del ejército mambí, pero ocupaban los escalones menos importantes. Había generales, por supuesto, algunos de ellos, pero ocupaban los escalones menos importantes del aparato revolucionario. Esas personas estaban desprovistas de ingresos y vieron en el Estado una posibilidad de resarcirse, una posibilidad de medrar. No había
Hubo alguna gente, por supuesto, honorable, que no tenía ningún interés en medrar del Estado, que rechazaban. Uno de ellos fue Estrada Palma. Estrada Palma, que fue nuestro primer presidente. Pero lo cierto es que el Estado cubano se convirtió en una especie de fuente de riqueza casi inmediata para la clase política. Fue una solución para sus problemas económicos. Eso le afectó mucho al país. En 1902 se inaugura la República. Por supuesto, Estrada Palma es elegido presidente. Estrada Palma era un hombre muy honrado, buen administrador, muy buen administrador, muy austero. Era la esencia del republicano, pero con un elemento contrario a su naturaleza, a la naturaleza de la República. Y era que no entendía que había que colocarse bajo la autoridad de la ley a cualquier costo. Que lo importante en cualquier república es el peso de la institución. Si nosotros jugamos con la obediencia a la ley y ignoramos las instituciones cuando nos da la gana, eso está condenado al desastre. Que fue al final lo que pasó en 1902. Hay unas elecciones, ya se van enrareciendo las relaciones personales. Y hasta 1905 las relaciones entre José Miguel Gómez y Estrada Palma son muy buenas. José Miguel Gómez es un personaje extraordinario de la guerra, pero personaje para la guerra. Es un tipo que tuvo periodos en las tres guerras, en la del 68, la de la guerra chiquita, que duró un poco, y la del 95, que nunca perdió una escaramuza, una cosa curiosísima, que era tan brillante como militar, que fue el que le encargaron la mayor parte de las tareas de Maceo, que fue el mayor, el mejor, el más importante de los líderes comunistas. José Miguel Gómez y Estrada Palma se llevaron bien hasta que Estrada Palma, cosa que le permitía la ley, aspiró de nuevo a la presidencia de la República. Y eso, la Constitución de 1901 no prohibía, era una Constitución muy hecha dentro del espíritu de la Constitución de los Estados Unidos, y permitía que existiera esa posibilidad de reelegirse. Pero lo hizo traicionando de alguna manera una especie de acuerdo tácito que existía con José Miguel Gómez y con la gente de las villas. El país se fragmentó, y ese fue uno de los efectos terribles de la República, se fragmentó en distintos caudillismos. Había los miguelistas, que eran los partidarios de Gómez, habían los sayistas, habían los estrada-palmistas, no sé cómo se llamaban realmente, pero eran los partidarios de Estrada Palma. Quiere decir que ni siquiera había una división ideológica, sino era una división basada en una cosa muy artificial, que era las provincias. Las provincias en Cuba fueron, en el año 1960 y tantos, es que España divide a Cuba en 6 provincias. Es decir, las provincias no existían, era muy artificial. Cuba era un país muy unitario, nos separaban algunos matices en el lenguaje, pero en la entonación, ni siquiera en el lenguaje, por supuesto, sino en la entonación. Pero era un país pequeño, muy articulado, que las separaciones de provincias eran realmente artificiales. Pero una vez constituida, se hizo esa división que nos afectó en la guerra. Los camagüeyas
italianos en una parte, los orientales por otro. En la República la gran fricción vino entre los habaneros y los villaclareños, y los orientales. No hubo forma de convencer a Estrada Palma que debía ceder en sus aspiraciones a seguir mandando. Él, ¿por qué quería seguir mandando? Entre otras razones, eso lo explica muy bien en una carta final que le escribió un amigo, pero con el objeto de que se publicara, porque había dejado 20 millones de pesos, que eran entonces equivalentes a los dólares, en el Tesoro Nacional. Había hecho un gran trabajo y quería y temía con razón que se abalanzaran sobre ese tesoro unas personas desprovistas de la honradez que él tenía. Eso podía ser cierto, pero era mucho más importante someterse a la autoridad de la ley, y las elecciones del año 1905 fueron una trampa total, y con eso se inicia en la República, que ya venía desde antes, lo que se convierte en una tradición tramposa en el ejercicio electoral. Hay 150.000 boletas falsas. Ya se empezó, incluso antes de establecerse la República, ya empezaron los cubanos a hacer trampas electorales. En Cienfuegos, por ejemplo, ustedes saben que en 1901 la intervención norteamericana exigió porque hubo un decreto militar exigiendo la realización de elecciones municipales para que cada ciudad tuviera su alcalde. Bueno, en Cienfuegos fue tal el fraude que tuvieron que llamar a un general americano a que explicara cómo era posible que hubiera tantas boletas que ni siquiera habían sido dobladas y que no cabían en la urna. ¿Cómo era posible? Bueno, era posible porque las fabricaron, porque hubo una trampa. Entonces ahí hubo que realizar unas elecciones nuevas. Esto fue antes del establecimiento de la República. Después de las elecciones de 1902, que fueron 1901, finales de 1901, que las que hacen presidente Estrada Palma, son elecciones esencialmente honradas, pero todavía no hay partidos políticos, no hay ideología de ninguna clase. No existe. Estrada Palma en el poder acepta la postulación de un partido que se llama Los Moderados, que es un desprendimiento de los liberales nacionales de las villas, pero no hay ninguna sustancia ideológica, ni hay ningún propósito. Es exclusivamente un aparato para llegar al poder. Esas elecciones son un desastre, son un fraude, y poco después se produce, unos meses más tarde, el alzamiento de 1906. Un alzamiento contra la corrupción en el proceso electoral, pero que demuestra dos cosas. Primero, que efectivamente había habido un fraude, y segundo, que no se negoció una salida política inteligente. Se enfrentaron las intransigencias, la intransigencia de Estrada Palma por una parte, la intransigencia de los alzados, y esa ha sido la constante en Cuba. Toda la historia de Cuba, la historia política cubana, es una historia de intransigencia, de enfrentamientos en donde la gente no es capaz de negociar sus diferencias. Eso lo estamos viendo hoy en día. Exactamente, es decir, estamos viendo un gobierno que ya sabe, el gobierno, Raúl Castro sabe desde la década de los 80 que ese sistema no va a ninguna parte. En la década de los 80 él envió un grupo de militares a formarse, yo conocí a algunos de ellos en España, a formarse
para adquirir las técnicas de gerencia occidentales y capitalistas, porque ya sabían que eso no funcionaba. Claro, una cosa es la técnica de gerencia y otra cosa es el sistema. Si usted le entrega un sistema como el cubano a un mago de la gerencia, ese mago de la gerencia también fracasa, porque el sistema es el que no funciona de ninguna manera, y no funciona por varias razones. No vale la pena ahora explicar. Sí, no tiene ningún sentido. Pero los domina la intransigencia. Es decir, si hay una característica de la clase política cubana, es precisamente esa incapacidad para negociar de buena fe con el adversario. Esto se ve a lo largo de la República, 1906, la guerra de agosto, que es una guerra civil, en donde el presidente Estrada Palma hace una cosa terrible. No solo renuncia, sino para impedir que hubiera una sustitución, de acuerdo con la ley de sustitución de la presidencia, que uno de los miembros del gabinete ocupe el lugar que le ha dejado, antes de renunciar, le exige, le asigna la renuncia a todo su gabinete. ¿Por qué? Porque quería precipitar de una manera inexorable la intervención de los Estados Unidos. Ahí los americanos descubrieron que ellos eran víctimas de la enmienda Platt, que los cubanos habían aprendido muy rápidamente a manejar a los norteamericanos y conducirlos a sus riñas políticas, generando conflictos que solo podían resolver de acuerdo con la ley los norteamericanos. Hay una carta de Roosevelt, hay dos o tres cartas de Roosevelt muy interesantes, donde el primero les dice que por favor que tengan compasión con la idea de la república y con la idea del sostenimiento de las instituciones. Y hay una carta ya después que ya no es a los cubanos, sino es una carta privada de Roosevelt, donde dice: estos tipos no hay manera de que se comporten civilizadamente. Y era verdad. No es cierto que la enmienda Platt impidió, no, la enmienda Platt fue utilizada vilmente por los políticos cubanos, como en el caso de Estrada Palma, con el objeto de generar un conflicto y obligar a los americanos a intervenir. Fue lo mismo que hizo Cali en 1917. De alguna manera sirvió para impedir en 1912, en época ya de Gómez, cuando la famosa guerrita de los negros, que fue un crimen espantoso donde mataron entre 5 y 6 mil personas, oficialmente 3.000, 5 y 6 mil personas que murieron en esa guerra, que fue una guerra racial que hubo en Cuba. La enmienda Platt sirvió por lo menos para que cuando los líderes negros pidieron a los Estados Unidos que interviniera para que no siguiera la matanza, los Estados Unidos se dirigieron al gobierno de Gómez y le pidieron que parara inmediatamente esa matanza y mandaron un par de barcos y qué sé yo. Y para eso por lo menos sirvió. Pero la idea de que si nosotros no hubiéramos tenido ese árbitro las cosas hubieran sido distintas, a mí me parece una idea absurda. Hubieran sido probablemente peor, porque si se pudo detener la guerra del 1906, si se pudo detener la guerra de 1902, si se pudo detener la guerra de la Chamberona en 1917, todo eso fue como consecuencia de que existía ese árbitro que se vio enredado por los criollos cubanos en esas actividades que no se suponían. Es decir, no sé si a ustedes les interesa saber por qué se impone la enmienda Platt, pero es una visión que tiene que ver con la geoestrategia. En esa época no existía la aviación. Y desde principios del siglo XIX, cuando los norteamericanos se apoderan, cuando los norteamericanos adquieren todo lo que es
Luisiana, que era no es tan Luisiana hoy en día, el doble del territorio de las 13 colonias. En ese momento, quien dominara Cuba, dominaba el Golfo de México y dominaba la entrada al Mississippi. De la visión estratégica era que para Estados Unidos era muy costoso que Inglaterra, que era su gran enemiga entonces, dominara esa isla y pudiera tener acceso al control del Golfo de México. Ya a finales del 19 pudiera tener el control de lo que el canal que ellos proyectaban en ese momento en Nicaragua, es un Panamá, pero en ese momento lo proyectaban en Nicaragua. Entonces trataron Eli Hurlud, que es el que escribió la enmienda Platt, que es el funcionario norteamericano quizás más importante de la historia de la burocracia norteamericana. Fue candidato a presidente, fue premio Nobel de la Paz en su momento. Es realmente un tipo excepcional. Le tocó lidiar con las Filipinas, con Puerto Rico, con Cuba, y en cada uno de los sitios, incluso con parte de los conflictos de Hawái, en cada uno de esos, para cada uno de esos conflictos, Eli Hurlud describió y escribió la visión de los Estados Unidos con relación a eso. Con relación a Cuba, la importancia que ellos le dan, es decir, el objetivo de la enmienda Platt, ellos no se pueden quedar con Cuba, pero el objetivo de la enmienda Platt es impedir que otra potencia se apodere de Cuba. Ese es básicamente lo que está detrás de la enmienda Platt. ¿Por qué? Porque en 1895 lo habían visto en Venezuela. En ese momento, en el momento en que se redacta la enmienda Platt, en ese momento hay planes de guerra entre Alemania y los Estados Unidos por la presencia de alemanes, italianos, españoles e ingleses en todo el territorio americano. Y eso es algo que preocupaba profundamente a los norteamericanos. Entonces, la lógica de los estrategas norteamericanos era, bueno, nosotros estábamos más o menos felices con que España estuviera al frente de Cuba, porque España no era un peligro para los Estados Unidos. Aceptamos perfectamente que Cuba se convierta en una república independiente, pero que no le abra las puertas a un poder que pueda de alguna manera poner en peligro la seguridad de los Estados Unidos. Esa es la razón de la enmienda. Nosotros podemos vivir con eso durante cierto... No había realmente ningún impedimento ideológico ni moral si se aceptaba, como lo aceptaba Máximo Gómez y como lo aceptaba la mayor parte de los momistas, que aquella intervención en la guerra había sido, o Calixto García, por ejemplo, había sido providencial y había sido útil para el establecimiento de la república. Nosotros podemos deducir un par de cosas de todo esto. Primero, que los problemas nuestros nos los creamos nosotros. Segundo, que Estados Unidos jamás pudo hacer lo que quiso con Cuba. Jamás. Isla de Pino, que era un propósito de quedarse con Isla de Pino, acabaron entregándola en 1925. Que los cubanos tuvieran un comportamiento sensato y de acuerdo con el derecho, no consiguieron. Las cosas iban bien en el terreno de la sociedad civil, que eso es otra cosa, que fue lo que les contó, que me pareció muy bien lo que les contó Carrillo, Salazar Carrillo. Pero en el terreno político las cosas iban muy mal, y fueron muy mal a lo largo de todo el proceso. La revolución del 30, desde los años 20 se estableció
la idea y se afianzó la idea de que lo honorable era esperar la justicia de un grupo de revolucionarios iluminados. Eso estaba en la mente de los cubanos desde la revolución del 1906, de la revolución del 17, y por supuesto triunfó totalmente en la revolución contra Machado, que se desplomó completo el país, se desplomaron las instituciones y empezaron, y vino el culto por la revolución. Es decir, nosotros no creíamos en el peso de las instituciones, en el valor de las instituciones, creíamos en el peso de las revoluciones. Ser revolucionario era una cosa muy, muy importante. Además, ser revolucionario era una manera de... Yo me acuerdo de un tipo que un amigo que me debía un dinero, que si yo me acuerdo que me pasó un dinero que para mí era alto en la década de los 80, y me dijo, cuando fui a cobrar, me dijo, chico, eso no es de revolucionario. No es de revolucionario, el revolucionario será no pagar, pero en fin, es una actitud en la vida, una actitud muy peligrosa. ¿Qué pasó por qué se desploma la República en el año 59? Ya se había desplomado en el año 33, se reconstruyó después de 7 años. En 1940 vino, como ustedes saben, la nueva Constitución. Pero la prueba de que no había realmente, que era una frase de Estrada Palma, es una república pero no hay ciudadanos. La prueba de que no había muchos ciudadanos es que cuando Batista da el golpe en 1952, prácticamente no hay una reacción de indignación, de cólera general. Hay una reacción de, bueno, esta es la historia de Cuba. Yo me pregunto si en Holanda o en Estados Unidos hay unos tipos que salen con unos tanques a dar un golpe militar, ¿qué pasa? La reacción de la población hubiera sido de una enorme indignación frente a alguien que te está quitando tu modo de organizarte. Es como si alguien entra en tu casa, da una patada a la puerta y te dice, a partir de ahora tú vas a dormir en el piso y tú no sé qué. Bueno, esta es mi casa, yo hago en mi casa y junto con mi familia lo que nosotros queremos. Bueno, eso en Cuba no pasaba. A partir del 52 empieza este caballero Fidel Castro, de quien tengo mucha información, porque fue amigo de mi padre. Cuando yo era niño iba a mi casa, no tenía idea de que el tipo que tomaba mucho café y hablaba mucho, que iba a ser importante, ni mucho menos. Pero un tío mío era el jefe de Fidel Castro en la UIR. Mi tío se llamaba José de Jesús Gijaume Montaner. Y cuando matan a Emilio Tro, el jefe de la UIR, quien lo sustituye es mi pariente. Y él me decía, y yo discutía mucho con él, cuando ya tenía edad para discutir, que era un adolescente, que Fidel Castro era comunista desde finales de la década de los 40, que se había acercado y que él tenía grandes discusiones dentro de la UIR porque no entendía. Mi pariente era anarquista, que es otra manera de estar loco. Me decía que Fidel había pasado unos cursillos en el partido, que vivía obsesionado con eso. Bueno, pero a pesar de eso seguía siendo miembro de la UIR hasta que se rompió con eso y Batista le da la oportunidad de convertirse en la figura que luego se convirtió. El hombre un tipo valiente, capaz de organizar, capaz de seducir a un grupo de jóvenes que fueran al matadero del
Moncada y que luego seduciera a otro grupo de jóvenes a que fueran desembarcaran en el Gran Mar. Realmente son cosas muy raras que no haya fracasado en aquellos eventos. Pero bueno, ¿qué tenía en la cabeza Fidel en ese momento? Parte de la pregunta que tú le hiciste a Salazar Carrillo sobre la visión de una Cuba empobrecida. Uno puede darle una lectura a cualquier... Yo puedo demostrar, si me meto en los peores barrios de Estocolmo y en que ese maravilloso país que es Suecia es realmente una posibilidad desastrosa, o en París, que es una maravilla, o Francia, que es una maravilla del país. Yo puedo demostrar que es una cosa horrible en la que no se puede vivir. Bueno, yo creo que aquellos jóvenes de la agrupación católica universitaria le hicieron un gran daño a Cuba con esa visión, porque Cuba no era lo que ellos dicen en ese estudio. Cuba era otra cosa, que incluía eso, pero esos eran bolsones de pobreza. Fidel Castro lo que ve en 1959, que son esos bolsones de pobreza, su resentimiento contra además había sido seducido por las ideas marxistas, cosa que perfectamente hay marxistas en todas partes, marxistas en los Estados Unidos, marxistas, es decir, el marxismo es una cosa que está al alcance de cualquier imbécil, y en Cuba pues no hay ninguna imposibilidad fisiológica para ser marxista. Y él creía en esa interpretación, y además estaba dominado por el antiamericanismo. Y se encadenaron muchos factores que hoy en día son asombrosos, pero que todos remiten a la misma idea, la idea de que la justicia va a llegar de la mano de unos revolucionarios que nos van a hacer felices. La idea de que el Estado debe ser el gran motor de la actividad económica y social del país. Y la idea del caudillo que siempre nos ha afectado en Cuba, es decir, que si no hay una cabeza visible, no hay una cabeza capaz de dirigir la operación, no vamos a llegar a ninguna parte. Todo eso combinado en el caso de Fidel Castro, de la intransigencia llevada a sus extremos. Yo recuerdo, fue una de las últimas conversaciones con mi pariente en Jauma, que nosotros hacíamos un esfuerzo a principios de la década de los 90, cuando colapsó la Unión Soviética, cuando parecía imposible que se sostuviera el experimento socialista en Cuba, y nosotros pensamos que lo prudente, lo razonable era crear las condiciones para que no se produjera otra vez un desplome del país, sino que se transitara organizadamente mediante procesos electorales hacia un sistema democrático y una economía moderna, qué sé yo. Me acuerdo que mi pariente me dijo: ¿tú no conoces a Fidel? Fidel es absolutamente incapaz de transigir con nada, no va a transigir con ningún... Entonces yo le decía una cosa en la que yo estaba equivocado, yo le decía: pero es que no se puede ir contra la realidad. Entonces, te equivocas, Fidel va contra la realidad, y fue contra la realidad. Entonces llevan ¿cuántos años desde 1990 empantanados en el mismo desastre y en el mismo horror? Me lo había contado, ahora recordé, cuando hice ir contra la realidad, me había acordado, yo debía haber supuesto esto por una anécdota que me contó Manuel Sánchez Pérez, que fue un viceministro que desertó en España, y que me contó que cuando él llega él estudió economía en Alemania, y era muy brillante,
Alemania comunista, por supuesto. Y cuando llega a Cuba, un joven, recién graduado, a finales de los 60, su primer trabajo es hacer un inventario de aquellos equipos pesados que le habían dado al gobierno cubano. ¿Qué había pasado con ellos? Porque ellos no estaban funcionando. Entonces él hizo el inventario y se encontró con que las grúas estaban, no sé qué, se habían robado los tornillos, y no funcionaba nada, un desastre. Es un inventario completo de aquella legión de equipos pesados que había llegado. Y se lo llevó a Fidel Castro. La reacción de Fidel Castro fue, dice que se llenó de pánico. Dijo, pero ¿y esto que usted me trae? Esto es contrarrevolucionario. Y entonces, el comandante, perdona, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Y la revolución, o sea, entonces se dio cuenta que la revolución era una cosa y la realidad era otra. Entonces, bueno, pues se acomodó y vivió 30 años más hasta que desertó en España. Pero esa es la mentalidad de este señor, que a fin de cuentas entra en esa tradición cubana de confundir la intransigencia con las virtudes de carácter. No se dan cuenta que la política es realmente negociación y tener la capacidad de buscar espacios comunes y no de imponerle al otro nuestra visión de la realidad y aplastarlo. ¿Hasta dónde y hasta cuándo va a llegar esto? Bueno, yo me temo que hasta que se mueran estos hermanos. Hasta que se seque el malecón. Y hasta que se seque el malecón, dice. Está muy bien esa canción, pero espero que. Por favor. Ustedes saben que hay una vieja entrevista de. No sé si ese es el origen de esa canción. Hay una vieja entrevista que le hizo Godoy, que es un periodista cubano, a un tipo cuando vino la primera oleada de visitas en los finales de los 80, primera oleada de visitas de periodistas de aquí, y le hizo una entrevista a un tipo que estaba sentado en el malecón. Le dije, ¿usted a qué viene aquí? Dice, yo leí en la Biblia que el Mar Rojo se había abierto y la gente había podido pasar. Yo estoy esperando. Eso pasa. O sea que el origen de esa canción puede ser que sea ese deseo tan loco de que se seque el malecón y la gente poder escaparse a lomo de cualquier cosa, a bordo de cualquier cosa. Bueno, si quieren conversar y si quieren hacer preguntas, y con muchísimo gusto, si tengo algo que responder, se lo voy a decir, si no. Una pregunta que hacerlo que contesta a un análisis que usted hace. Bueno, tengo que dar mi nombre, ellos lo conocen, porque también, Antonio Gómez Alcácer, profesor universitario, etcétera, etcétera. Y buen profesor, me han dicho algunos alumnos suyos. Bueno, porque son generosos. Hay una especie de secta, usted conoce la historia, pero es un poco necesario hacerlo, que cuando nos votaron, a nosotros despertamos personalmente yo desperté. Hoy venía cuando Carmen nos traía en el carro, venía el sexto, y se hizo que veníamos el sexto, yo, decía mi esposa, y ayer le hicieron una pregunta a Juan Juan. ¿Cuándo tú te volviste disidente? Automáticamente yo estaba aquí y dije, bueno, cuando yo me volví disidente. Bueno, en la universidad, en la UJAI, se topan con un libro que es Pasión por la Excelencia. ¿Sí? Es el libro este famoso, ustedes lo conocen, Pasión por la Excelencia. Y entonces la escuela industrial decide reproducirlo con este fin, de que los profesores y los alumnos aspiren a llegar a eso. El grupo de nosotros comienza a estudiar el libro, y recibimos el primer choque. El primer choque es, nunca con este sistema vamos a llegar a esto.
Bien, es el primero, un grupo de profesores. O sea, se dan cuenta que con ese sistema es imposible la excelencia. O sea, que es lo contrario para lo que nos dieron precisamente. Pero bueno, todavía, qué sé yo. Y entonces viene lo de María Elena. El pueblo cubano ha sido, es y será siempre requete machista, no machista. Bueno, una cosa que ha usado la seguridad del Estado ahora era que cuando las damas de blanco marchaban ahí, oiga, hay que tener, lo hacían porque son unos descarados, pero hay que tener valor para reprimir a una mujer, un hombre, a una mujer en Cuba, lo hacían, pero, y entonces, se creó una estratagema ahora que en mi opinión, esto es mi opinión, pero a cualquiera de otra cosa, ha debilitado bastante a ellos, porque bueno, en todos marchamos a la ver hombre y lo dijeron, ahora sí, y le lanzaron las aurías. Y están dando leña a todo el mundo, entre ellos a las mujeres, que siempre le daban a las mujeres también. Pasaban con el palo de la banderita esa que usan ellos, alrededor de una mujer y le hacían así por las piernas. Candela. A mí, lo que me despertó, y a muchos otros del grupito este de que hablo, o sea, los demás, pues era pateadura a María Elena Cruz Valera. La obligaron a comerse por los poemas que escribió. A que no puedan meter, cómete la cosa. Bueno. Que le sangre la boca, decía él, que le sangre la boca. Menos mal que usted, pues, la gente va a creer que usted está actuando de pala. Pero es que él conoce cómo fue aquello y fue terrible para un grupo de gente. Bien, y luego en la revista Spun y la perestroika, que la gente eso no lo veía, pero el sector universitario que ellos crearon, sí. Déjenme decir una cosa, porque ellos, hay una famosa canción de Chacumbere que él mismo se mató. Cuando yo llego a estudiar a La Habana, 1960, por ahí, ellos con la tarjetita de becado, usted podía entrar a todas las obras de teatro, a todas las salitas. Y La Habana, de los años 60, tenía una clase de red de teatros y eso, muy importante. Bueno, yo vi el robo del cochino, vi a Obrador cuando empezaba, y todo eso va calando. Bueno, voy a darle mi opinión de lo que está pasando, de lo que desgraciadamente en mi opinión, ojalá y no, yo no soy católico, pero ojalá y Dios si hay se apiade de lo que viene para Cuba. Yo hace 4 días que vine allá a Carlos Alberto, 4 días. Y la situación hace 20 días, no 4, no era la de cuando yo vine. El golpe magistral, porque eso no puede haber sido casual, que ha dado, vamos a llamarle los tanques pensantes norteamericanos a través del Citibank a Venezuela. Bueno, yo lo comparé con Jovelí, que quedaba arriba, abajo y se viraba, quería decir que ya tú estabas muerto. Bien, o sea, Venezuela en este momento no cabe la más mínima duda que económicamente, socialmente, la parte de las 4.000 mujeres está cruzando, eso ellos no lo van a poder soportar. 150.000 este fin de semana. La última sí. No, yo tengo el dato de hace 4 días. Eso solo es que lo aguante. Pero ahora la situación en Cuba. Yo veo 2 variantes. Yo veo, la confronté con todo este grupo, ahí la casa de Santiago, con el grupo de profesores de la Cuba que están regados, pero eso ha sido un desfile por la casa de Santiago. Y después los abrazos y que se dio, y Santiago llamándonos a comer, y que se dio, y nosotros hablando ahí. Y vamos a seguir hablando, y Santiago está invitado. Miren, Carlos Alberto, hay 2 variantes como está la cosa. Una, que esto es muy posible que derive a algo muy parecido al PRI mexicano, pero no al PRI de Pérez Nieto, sino al PRI tradicional, la dictadura perfecta y demás,
porque ellos tienen ya hecha su distribución y no van a soltar el poder. El que crea que va a haber transiciones y eso, bueno, habrá que darle un puño para la sola. Ellos no van a entregar al poder así, como decimos en Cuba, de jamoneta, no lo van a entregar, va a haberle que dar candela. A mí me ha dicho la seguridad, bueno, mira, Borges, nosotros tomamos el poder mediante la guerra, pues con guerra tienen que quitarlo, ¿no? Eso es lo que dicen muchas veces, hace muchos años dicen eso. Eso me lo han dicho a mí. Y esto es una guerra, para que tú estés claro. Bien, no es guerra con aviones, no es guerra, pero es guerra. Entonces, una de las posibilidades es en Cuba, manda Fidel Castro. Y usted dirá, bueno, López de León, ¿cómo va a aprobar esto? Muy sencillo, no hay que aprobar nada. Cuando la asamblea se reunió, se paró Raúl y dijo, yo quiero que ustedes me autoricen a que Fidel Castro podamos consultarlo para todas las cosas grandes. Bueno, eso quiere decir que Raúl mande las cosas chiquitas, porque lo dijo él, yo no, y lo dijo públicamente. Para las cosas grandes hay que contar con él. Y muchos dirán, bueno, está chochando, que sé yo. Bueno, la mente la tiene, según mucha gente, la tiene bastante lúcida. No sé en estos momentos, porque le están haciendo mucha propaganda para cuando cumpla los 90, que nosotros hemos llegado a la conclusión, bueno, que se va a morir. Alguna vez yo espero que Un momentico nada más, un momentico, un segundito. Cortarlo o rechazo tu mundo. ¿Ah? No, dile. No, es que no he terminado la parte de para dónde va esto. No, yo, tranquilo. Yo primero agradecerle la magistral conferencia que ha dado con Alberto. Y una pregunta. Usted planteado, disculpe, no me presenté, Pedro Campos. usted es Pedro Campos. Magnífico. Puede leerlo mucho tiempo. Lo que pasa es que a él sí le ponía cara, pero no sé. Bueno, encantado de conocerlo personalmente. Una pregunta. Usted decía al principio que el gran problema no se oye. De la nación cubana, ¿Dónde está el micrófono? el gran problema de la nación cubana, incluso desde antes de la guerra de independencia, fue que no fuimos capaces de planificar la sociedad que queríamos, ¿verdad? Sí. Lo que sí fueron capaces de hacer los norteamericanos. Mi preocupación, mi pregunta para usted, y a ver si usted nos puede dar una respuesta en este sentido. ¿Piensa usted que estamos en la misma situación o que hemos sido capaces ya de planificar, organizar, definir la sociedad que queremos todos los demócratas, revolucionarios, socialistas, de derecha, izquierda, liberales, en fin, todos los demócratas? Yo creo que no. Yo creo que estamos casi en el mismo punto. Es decir, lo que nos une es la certeza de que ese sistema no funciona. A partir de ahí, la convicción de que la República tiene unos requisitos muy especiales, porque realmente es una construcción muy frágil, que requiere la subordinación de todas las personas a las reglas, o de todas las personas, la mayor parte de las personas a las reglas. Y eso yo no lo veo, a lo largo de los años, ni siquiera lo he visto en el exilio, no lo he visto en Cuba. Hay algo más claro ahora de lo que las corrientes ideológicas hoy en día y las maneras de organizar el Estado son pocas, pero el Estado y la sociedad, esa es una relativa ventaja con relación a lo que ocurría a principios del siglo XX. Yo creo que el hecho de que exista una visión liberal, una visión socialdemócrata, una visión comunista, eso aclara un poco los campos y facilita un poco la discusión, cosa que era imposible en el pasado.
Pero yo sí estoy, no sé si de acuerdo con su premisa, que quizás está como parte de la pregunta, y la idea de que no estamos preparados. Es decir, si mañana hay uno de los desenlaces posibles, estos dos ancianos optan por morirse de una puñetera vez, y entonces quien viene detrás sabe. Eso es una cosa que yo tuve esa experiencia en España. Me tocó, yo viví en España 40 años, llegué en el 70, Franco muere en el 75, y en el 76 empieza el cambio, y es un cambio que tiene, por supuesto que hay muchas diferencias, pero hay algo fundamental en lo que se parece, y es en la convicción que tenían los franquistas de que ese sistema era un sistema que tenía 40 años de atraso, que no podía, desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico era otra cosa, pero desde el punto de vista político tenían que enterrarlo, y empezaron a buscarlo. Pero allí yo vi una voluntad de transigencia que yo no veo en la sociedad cubana. Si yo vi cómo el rey se dio cuenta que no podía ser un monarca absolutista como quería Franco, tenía que ser un rey a la sueca, a la noruega, qué sé yo, a la danesa, limitando su autoridad con el parlamento. Vi a unos comunistas que dejaron de ser leninistas y defendieron el marxismo, pero dejaron de ser leninistas. A unos socialistas que dejaron de ser marxistas. A una iglesia católica que se abrió a la presencia y a la tolerancia a otras expresiones de la religiosidad. Es decir, y por eso me llené de ilusiones en ese momento. Yo vi a un país en el que todos los estamentos políticos y todas las creencias políticas se daban cuenta que no les quedaba otra opción si querían pasar el punto en el que estaban. No les quedaba otra opción que transigir, que negociar y que buscar un acomodo con las demás fuerzas políticas. La redacción de la Constitución española, con todos los efectos que pueda tener, de 1977, fue ejemplar. Hubo comunistas, socialistas, democristianos, liberales, conservadores, y entre todos llegaron a acuerdos. Bueno, eso es, realmente, ¿se podrá hacer eso en Cuba? No sé, yo salí de Cuba cuando tenía 18 años y tengo 73. O sea que no tengo la menor idea de... Ustedes tienen el país muy fresco, muy a flor de piel, yo no sé. ¿Se podrá hacer eso en Cuba? Esa reacción que yo veo tantas veces, esa expresión de nosotros ganamos el poder a tiro y hay que quitárnoslo a tiro, eso yo lo vengo oyendo hace... Entonces pueden, aquella frase de Unamuno, pueden vencer, pero no convencer. ¿Y tú crees, Alberto, que el tipo de unidad de propósito con que se está trabajando en la oposición no llega a facilitar esa exigencia si se llegara a triunfar en contra del rey? Yo creo que sí, yo veo esperanza. A veces tengo ilusiones de que las cosas van. Me acuerdo que el documento que hicieron ustedes de La Patria de Todos, todavía vigente, claro, todavía vigente. Tienen muchas cosas que son válidas. Yo creo que hay un esfuerzo. Creo que la seguridad del Estado, que está presente en la oposición de una manera constante, como ocurre en todas las sociedades totalitarias, hace su esfuerzo por disgregar. Me acuerdo, esa expresión se la escuché al cardenal Ortega en Madrid, conversé con él unas cuantas veces.
me decía que la principal función del Estado cubano era disgregar a la sociedad, impedir que la sociedad se congregue y se junte para propósitos comunes. Porque ellos definían, el Estado cubano define, el gobierno comunista define cómo debe ser esa sociedad y cuáles son las instituciones que artificialmente ellos han creado, que son realmente más que instituciones, son una especie de cárceles ahí, la cárcel de los sindicatos, la cárcel de los comités de defensa, de donde meten a la gente, establos. Si cárcel es una palabra demasiado fuerte, establos donde meten a la gente para que obedezcan. Sí, la cárcel gigante, la cárcel grande que es Cuba, que se ha convertido en Cuba. Yo no sé, a mí me gustaría creer que entre las personas de la oposición hay esa capacidad de diálogo y de transigencia y de darse cuenta que incluso teniendo uno la verdad en la mano, es indispensable abrir espacio a otras opiniones y a otras ideas, porque de lo contrario es imposible la convivencia pacífica y lo que queremos todos, la convivencia de gente libre que se respete. Hay una frase de los franceses que a mí me parece que es lo que ha faltado en Cuba siempre, y es la cordialidad cívica, la necesidad de tratar al otro con un enorme respeto, con gran cordialidad y sin sarcasmo y sin violencia, porque de eso va a depender la convivencia. Y hasta que mientras haya gente convencida de que hay que aplastar al adversario o al diferente, estamos muy mal. A mí me gustaría, Campos, preguntarle su opinión de cómo salimos de este manicomio. He tratado de investigar primero, como ha hecho usted también, la historia de cómo salieron del manicomio los otros países socialistas, para tratar de encontrar un poco de verdades y similitudes que nos conduzcan, que nos abran, que nos guíen, que nos den alguna luz. Y el primer problema que encuentro es que, desde luego, las cosas que pasaron en la Unión Soviética o en China o en otros países socialistas se parecen en muchas cosas a las nuestras, pero en otras no. Esos países no tuvieron un caudillo, una característica de este. Y la misma historia de esos países no tiene que ver con la propia historia de Cuba, como bien usted nos estaba diciendo. Y ese creo que es un factor muy difícil de superar en la historia de Cuba. Investigando cómo se produjeron las caídas de estos fenómenos, de estos regímenes, identificábamos primero que generalmente, hasta que no se murieron los caudillos, no hubo cambios. China es el caso. Incluso yo escribí hace poco un artículo sobre eso, quizás usted lo leyó, creo que en el Diario de Cuba, donde yo trataba de explicar esto, ¿no? ¿Por qué no íbamos a hacernos ilusiones inmediatas de que otro nuevo periodo especial o otra crisis económica nos trajera de inmediato una crisis política que llevara a la solución del problema? Y una de las cosas que traté de plantear ahí en ese escrito precisamente, que en esos países, hasta que no se murió el mito, hasta que no falleció el mito principal, no hubo cambio. El caso mismo de la Unión Soviética, mientras estuvo Stalin vivo, no hubo posibilidad ninguna. Después que se murió Stalin fue que se empezaron a hacer las primeras críticas, aquella famosa crítica que hizo Nikita Khrushchev en el 20 Congreso del Partido. Y incluso en vida de Mao Zedong, Nixon fue a China, pero hasta que no se murió Mao no hubo ninguna mínima posibilidad de cambio. Después de la muerte de Mao fue que empezó Deng Xiaoping
a hacer empezar la transformación. Y pienso que esa es una experiencia que ha existido. Y otra experiencia, por ejemplo, también, y es que precisamente estos regímenes todos empiezan a cambiar desde dentro y por arriba, no empiezan a cambiar por abajo. Eso pasó en España, fue así. Pasó en todas partes. O sea, los cambios se producen por arriba, fundamentalmente, y desde dentro de la misma nomenclatura. Incluso, bueno, tuvimos casos específicos de la Unión Soviética, hasta que no apareció un Gorbachev precedido por un Andropov. No hubo ninguna posibilidad allí de esos cambios. Igual en China, quien era Deng Xiaoping, miembro del grupo político. Bueno, supongamos que Fidel tiene 90 años, o va a cumplir 90 años ahora en agosto, el tipo se muere, qué sé yo. Raúl hará algún cambio que Fidel Castro no hubiera autorizado en vida, bueno, estamos especulando aquí. Claro. Estamos especulando. Por lo que yo he leído y he estudiado de las posiciones de Raúl, que he tratado de entenderla, y en algún momento fui de los que se entusiasmó con la posibilidad de que hubiera un cambio con Raúl, pienso que Raúl haría algunos cambios. Incluso pienso que lo ha tratado. Objetivamente en Cuba no es la misma situación, no es la misma situación con Raúl que con Fidel. No es que hayan hecho cambios sustanciales y profundos en la economía, no lo han hecho. No han hecho cambios de calado, ninguno. No ha hecho nada de eso Raúl. Pero indiscutiblemente Raúl introdujo algunas modificaciones. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que Raúl eliminó las escuelas al campo, que era un gran problema. Raúl permitió que los cubanos fuéramos voluntarios. O sea, ha habido algunas pequeñas cosas, no son trascendentes. Que ustedes estén aquí. Ha permitido que estemos aquí. Si no se hubiera cambiado la ley migratoria, posiblemente no tuviéramos, estos encuentros no pudieran darse. Quiero aumentar eso un poco. No solo están ellos aquí, pero Raúl ha llevado a una situación con los americanos que ellos no querían que viniera la gente al seminario, y la embajada americana trató de retirarle la visa a muchos de ellos y a 7 en realidad se la retiró. La embajada americana. Sí. Y les digo que abiertamente les digo que no quería que viniera al seminario. No quería Que viniera al seminario. la embajada americana. Que sí, que la visa había sido limitada porque no quería que viniera a este seminario por órdenes de Washington. Porque se lo había pedido el gobierno cubano. Sí. Y le dijeron aplique otra vez que se la vamos a dar después de la No, que yo pienso también hay una realidad. Después de la visita de Obama a Cuba, hay una retracción, para ponerle el nombre. O sea, le han puesto una retranca a lo que iba caminando. Después de la visita de Obama, como ustedes recuerdan, hay un discurso, una intervención de Fidel que se llamó el hermano Obama, que fue una diatriba contra Obama y contra la visita de Obama. Y a partir de ahí, evidentemente, estamos observando que lo que venía avanzando se ha parado. No solo se ha parado las relaciones con Estados Unidos en general y los movimientos que había en esa dirección, incluso lo estamos viendo en el orden económico, y esto tiene que ver, por supuesto, con lo que está pasando en Venezuela. El hecho de que Venezuela ya no pueda darle la ayuda económica que le daba anteriormente Cuba, esto tiene al gobierno cubano en una situación verdaderamente contra la pared. Y entonces, ¿qué está pasando? Lo que usted decía ahorita. Fidel es un tipo que no cede. Él sí no cede. Raúl a lo mejor está, y es lo que quiero manifestar, la diferencia entre uno y otro. Raúl sí quizás sea capaz de ceder en una situación como la que está Cuba ahora, pero mientras esté Fidel ahí, es muy difícil, porque él es una personalidad, como usted dijo, absolutamente intransigente. Déjame hacer una aclaración, discúlpame que los interrumpa, ¿no? Con esa forma de pensar, yo creo que no hace falta posición, ¿para qué? Sí, yo creo que ya los que están ahí, si no van a cambiar nada, y nosotros tenemos que estar bajando la cabeza y que fulano es un robot y que menganito es un androide. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí ahora?
No sé si tú me entiendes. O sea, yo te entiendo, Sesto, y creo que es una cosa muy importante la que están haciendo, y es utilizando todo el espacio que puedan tener para organizar de alguna manera, conocerse. Que haya que esperar a eso. Usted me pidió hizo una pregunta y yo estoy respondiendo en un análisis histórico. Y le puedo decir algo más. Si me permiten terminar, porque yo no terminé. Sí, claro, no, discúlpame. Me emocioné, discúlpame. Perdóname que... Porque te emocionaste, pero mira, yo empecé a hacer un análisis, pero yo no he terminado mi análisis. ¿Entiendes? Porque no es simplemente, yo no he dicho que haya que esperar a que Fidel se muera. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho que haya que esperar a que ellos hagan los cambios. Usted me hizo una pregunta de cómo, entonces yo estoy haciendo un análisis de cómo eso se ha comportado históricamente. Y estoy tratando de entender el fenómeno, no estoy ni siquiera dando una opinión definitiva, estoy tratando de entender lo que ha pasado en otros países y lo que pudiera pasar en Cuba, y lo que está pasando de hecho. Y entonces, por supuesto, en Cuba hay una circunstancia, la oposición en general, la oposición y el pensamiento diferente, yo digo la oposición y el pensamiento diferente porque es que en Cuba la oposición es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos aquí. A veces nosotros pensamos que la oposición son nada más los grupos que se han identificado. No, dentro del propio sistema hay una gran oposición a lo que se está produciendo en Cuba. Dentro de la actualidad del propio sistema hay una oposición. Yo participo en algunos espacios. Yo voy, por ejemplo, a la revista Temas, que hace todos los últimos jueves de cada mes hay una reunión de la revista Temas, y usted lo conoce seguramente. Y hay que ir allí y ver cómo los propios intelectuales reconocidos del sistema hacen intervenciones que dicen, esto si no cambiamos esto, si no cambiamos esto, nosotros no vamos a hacer. O sea, lo mismo que estamos diciendo aquí. O sea, estoy refiriéndome a que existe una oposición mucho más amplia que la que quizás nosotros identifiquemos. Yo pienso, personalmente, y ya respondiendo directamente en el caso específico de Cuba, yo pienso que nosotros, toda la oposición y el pensamiento diferente, tenemos que buscar una coordinación, una integración, una armonía. No quiere decir que nos pongamos absoluta y totalmente de acuerdo en todo lo que tenemos que hacer, ni cómo lo vamos a hacer. Pero mientras exista esta dispersión, que es lo que quiere el gobierno cubano, como bien usted dijo, ¿qué es lo que quiere el gobierno cubano? Que estemos divididos todos, que haya gente identificándose como liberales, gente identificándose como socialistas democráticos, gente identificándose y que se mantengan esas divisiones y que no haya nunca una unidad, una interactuación, una integración para poder presionar al gobierno y poder en un momento determinado producir un cambio a través de la existencia de una masa crítica capaz de presionar por el cambio. Por lo menos eso es lo que yo estoy pensando. Y eso es lo que nos llevó a nosotros a asumir la posición de intercambiar con personas que tradicionalmente consideramos, bueno, estas gente son de la derecha, no, hay que acabar con esto. Aquí simplemente, como podríamos decir, hay una cosa con la que todos no estamos de acuerdo y eso es lo que hay que cambiar. Vamos a ponernos de acuerdo en eso. Unidad de propósito. Unidad de propósito. Vamos a ponernos de acuerdo en eso. Vamos a trabajar en esa dirección y bueno, en el camino, y voy a decir esto que es muy importante, porque tiene que ver con la pregunta que dice usted. En el camino tenemos que ir definiendo entre todos la sociedad que queremos, para que no nos pase otra vez lo mismo. Que llegamos a ese momento y vamos a terminar todo fajado otra vez. No, vamos a establecer un camino de democratización, porque la democracia no es un acto, la democracia es un proceso de consolidación en la mente de las personas y en las instituciones democráticas. Tenemos que lograr ir creando esas mentes y esas instituciones democráticas en un camino que cuando lleguemos a él, digamos, efectivamente, bueno, aquí tenemos un proyecto de constitución, aquí tenemos un Estado de Derecho, aquí tenemos una ley electoral pluripartidista que nos va a permitir... Hay otras personas que quieren hablar. Así no, es que como él me hizo la pregunta, yo trato de responder. Yo hice solo una pregunta. Yo hice una pregunta, me hizo una pregunta a mí y yo trato de respondérsela y por eso me extendí. Yo creo que ese sería el camino que usted me hizo la pregunta, quizás. Muchas gracias, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ahí ni siquiera se pone a mí. A ver. Bueno, decía que todo esto que él dice... Micrófono que no se oye. ¿O será que yo lo oigo? Todo esto que él dice, por supuesto que es cierto, pero es lo que debemos hacer. Yo quiero concretarme
a la situación que tenemos aquí ahora. Entonces, decía, una de las variantes de lo que puede suceder, en mi opinión, es algo que deslice hacia lo que es el PRI, pero no el de Peña Nieto, el PRI de otro, de más antes. Y veo lo siguiente, que ya tienen su juego hecho. El delfín es Alejandro Castro Espín, y el que lo dude, ¿a quién llevó Castro con Obama? Pero está entonces Fidel. Fidel es el que manda en Cuba. Dije la demostración, lo que pidió Raúl cuando la asamblea, hay que pedirle permiso a Fidel, etcétera, etcétera. Fidel tiene una salud muy deteriorada, pero sus dos caballos, ¿quiénes son? Lazo, no es inteligente, por supuesto, pero bueno, es fanático, está aferrado. Y Machado Ventura, que no sé cómo no lo han matado, porque lo tienen de aquí para allá, el central no sé cuánto, la casa no sé cuánto, bla, 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 y Raúl ha limpiado con todo lo que le conviene. Usted decía, ¿cuándo nos vamos a quitar el manicomio este de arriba? A mí, manos amigas, me han hecho llegar todos los libros de cambio y de por qué no cambió fulano, tal país, y más aquí, más allá. El mejor de ellos, en mi opinión, es uno de Alfredo Arias King. Bien, ese es el mejor. Pero bueno, esos son cambios de izquierda hacia la derecha. Pero yo no he visto nadie que me diga cómo se cambia de lo que tenemos aquí hacia la derecha. O sea, al revés. Lo que te trae eso son transiciones, pero esta transición no veo cómo se llama. Y además, alguien por ahí decía muy justamente, no, cuando caiga el líder, sí, pero que aquí hay dos, y yo voy a decir una cosa, todo el mundo dice, cuando se muera Fidel, no, cuando Fidel va a cumplir 90, pero Raúl tiene 95, 85, exacto. Es perfectamente posible que muera Raúl primero, y eso sería la debacle en Cuba. Una cosa es si muere Fidel primero, como indica la biología, pero la biología es caprichosa. Bien, y si muere Raúl primero, ese cuento de que el ejército es consolidado, mire, aquí a la mayoría de lo que ellos consideran líderes de la oposición, la seguridad del Estado lo llama y para discutir y que qué sé yo, que yo estoy cansado, me tienen. Llamaban para allá, Marta mía, todos los demás que ellos consideran importantes. Bien, cuando me vienen con el cuento de que no, el ejército, la cuestión del ejército, y le digo, compadre, y las armas que aparecieron cuando Ochoa en la laguna esa, que no apareció Carlos Alberto, ¿quién la puso ahí? Le digo, ustedes no pueden pensar que yo la puse, porque yo hubiera podido meter en la laguna esa tizas, borradores y cosas que con lo que yo ando, o sea, fue el ejército. Me han dicho que habían hasta BTR ahí adentro y nunca se ha sabido quién las puso. Están ahí, están ahí. Lo último, la última variante, creo que en Cuba, Dios no lo permita, Dios no lo permita, puede haber un baño de sangre, y no porque la disidencia se tire para la calle, ni mucho menos, pero la población está en un estado que puede, exactamente, ahí sí estoy de acuerdo, puede suceder cualquier cosa. Me preguntó alguien medio diplomático antes de venir Bonner, ¿y qué probabilidad tú ves a eso? Bueno, el campo de las probabilidades, bueno, yo les voy a poner un ejemplo. Si usted coge un cubo de agua a las 12 del día y lo pone ahí, ¿usted cree que se puede volver hielo eso? Pues mire que sí, eso está en las leyes de la termodinámica. Ah, ¿qué es lo que sucede? Que las probabilidades de que eso ocurra son bajísimas. Mecánica cuántica es muy difícil, y yo, para darle a un alumno, antes de acribillarlo con las ecuaciones que tenía que acribillarlo, le decía,
Bueno, pongan un tanque, ¿de qué tamaño, profe? No, el tamaño que ustedes quieran, de la Habana Libre, no, más grande todavía, y ¿hasta dónde? Hasta la nube. Y métanle bolitas negras adentro, ¿hasta dónde? Hasta llenarlo. Y metan una bolita blanca. Esto es mecánica cuántica, eso es difícil de demostrarlo. Sí, voy. Le digo a la luz, si usted mete la mano y revuelve, puede ser que saque la bolita blanca. Sí. ¿Por qué? Porque ella está ahí. Y eso es lo que está pasando en Cuba. Bien. Lo que pasa es que la probabilidad de que eso suceda es muy poca. Pero la probabilidad de que esto termine en un baño de sangre no es tan poca, porque depende del pueblo cubano que está cansado. Estoy de acuerdo. Llegó el próximo. Muy bien. Bueno, jóvenes, gracias por la atención. Nos vemos cuando ustedes me quiten otra vez. Gracias por su presencia. Gracias.